Muy bien. Ya chicos, nuevamente, ya buenos días. Les decía hace unos minutos que a las 8:45 vamos a tener una práctica sobre el tema de la Constitución. ¿Ya? Justo ahí va a entrar nuestro compañero. ¿Ya? El tema de la Constitución que vimos la semana pasada y que en material de estudio hay un archivo que ustedes ya lo empezaron a copiar y que yo supongo ya lo han terminado. ¿Ya? Lo vamos a abrir de nuevo el archivo porque tenemos que terminar de analizar algunos puntos sobre la Constitución. ¿Ya? Entonces hoy día terminamos eso. Igual vamos a repasar un poco de lo que vimos sobre la Constitución en la semana pasada y a las 8:45 vamos a tener esta práctica sobre todo lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Entonces ahora voy a abrir ese archivo, ¿no? Pero ustedes ya supongo que ya lo tienen completo en su cuaderno, ¿no? El tema de la Constitución, ¿no? Es un documento, ¿no? Escrito en un libro, ¿no? Porque siempre cuando nosotros quisiéramos tener eso, está al alcance de la mano, podemos ir a una librería o un lugar donde venden libros también, y comprar la Constitución política, ¿no? Es común en una casa, ¿no? Tener una Biblia. Bueno, ahora hay muchos que ya no lo tienen, pero bueno, es común tener una Biblia en una casa, ¿no? Y también debe ser común tener una Constitución en la casa. ¿Por qué? Porque la Constitución, ¿no? Es un documento muy importante, donde está enmarcado, donde nos dice, ¿no? Donde nosotros podemos revisar. ¿Por qué? Porque en ese documento están escritos todos lo que son nuestros deberes y nuestros derechos. ¿Ya? Los deberes y los derechos de todos los peruanos. Pero también están los deberes y obligaciones y las funciones que tienen que cumplir las autoridades que nos gobiernan, ¿no? El presidente, los congresistas, los ministros, los miembros del ejército, la policía, todo está ahí, todo. Y así como nosotros, los ciudadanos, ¿no? Ya sea mayor o menor de edad, tenemos que cumplir lo que dice la Constitución, igual lo tienen que hacer las autoridades. No vayan a pensar ustedes que porque una persona es elegido presidente y es la máxima autoridad, él se salva y él puede hacer lo que quiere. No. En la Constitución también dice cuáles son sus funciones, ¿no? Cuáles son las funciones del presidente y cuáles son las cosas que no le están permitidas realizar al presidente. Como por ejemplo, el abuso del poder, ¿no? El abuso del poder, por el hecho de ser la máxima autoridad, él no puede abusar de su poder, ¿no? En la Constitución lo dice. Entonces, todo lo que tiene que ver con derechos, con deberes de todos los peruanos, desde la sociedad civil, que somos nosotros, hasta las autoridades, está ahí. Y también la forma de gobierno que va a tener nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, ¿no? Para poder postular a un cargo político, ¿no? O para ser autoridad en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de duración? ¿Cuándo se puede y cuándo no se puede postular? Todo eso, ¿no? Está en la Constitución. Por eso es un documento, ojo, es un documento normativo, ¿no? Es un documento donde principalmente vamos a encontrar lo que son las leyes, ¿ya? Deberes y derechos, por eso dije. Lo que es eso. En la Constitución no vamos a encontrar pasajes de la historia, cómo fue nuestra historia, no vamos a encontrar recetas de cocina, no vamos a encontrar historias o nada de eso, no. No es un libro dedicado a eso, es un libro normativo, es un libro jurídico, porque lo principalmente que vamos a encontrar ahí son las leyes, y las cuales nosotros debemos saber, debemos conocer, ¿ya? Para poder defendernos, ¿no? ¿Entendido? Por ejemplo, en una época sin estado de emergencia, como estamos viviendo ahora, ¿ya? Imagínate que no hay estado de emergencia, ¿ya? No hay pandemia, no hay nada, estamos en una época normal como estábamos antes. Hay un hecho de que la Constitución dice que nosotros podemos circular libremente a cualquier hora, ¿no? El derecho al libre tránsito por nuestro país. Ahora
ese derecho que tenemos se ha cortado, porque nosotros a la medianoche tenemos toque de queda y no podemos estar en la calle, por una ley que ha salido del gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué la Constitución dice que tenemos un libre tránsito y por qué ahora y eso? ¿Por qué? Porque la Constitución también dice que el presidente puede decretar un estado de emergencia. Cuando hay estado de emergencia, ya sea por salud, por una guerra civil, por movimientos terroristas como hubo en los años 80, entonces el presidente puede cortar algunos derechos. ¿Por qué los corta? No, lo puede cortar no porque le dé la gana al presidente, lo puede cortar cuando hay algún problema, un estado de emergencia como el que tenemos ahora. Entonces, la Constitución, el presidente está cumpliendo lo que dice la Constitución. Nosotros se nos han recortado los derechos porque estamos en estado de emergencia, ¿no? Como el derecho de libre tránsito, no podemos circular a partir de la medianoche, como el derecho de reunirnos en grupos de personas. ¿Por qué? ¿Por qué nos han cortado ese derecho? Porque queremos evitar los contagios, ¿no? Hasta que ya estén vacunados la mayoría, ya vamos a poder volver a reunirnos como queríamos, ¿no? Antes, ¿no? Como lo hacíamos antes. Entonces, todas esas cosas están ahí y por eso debemos conocerlas. Tenemos un derecho de inviolabilidad de domicilio, o sea que la policía y el ejército no pueden ingresar a nuestras casas, salvo que tengan un permiso de un juez, ¿no? No pueden entrar. Sin embargo, ahora sí pueden, porque estamos en estado de emergencia. Y en estado de emergencia también se nos quita ese derecho. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, nosotros debemos saber todo eso. Y todo eso está en la Constitución. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, por eso le dicen a la Constitución la Carta Magna, le dicen el libro de la ley de leyes y todo eso. ¿Ya? En nuestra historia hemos tenido, en 200 años que hemos cumplido el 28 de julio pasado, tenemos nosotros 12 constituciones. ¿Ya? A lo largo de toda nuestra historia hemos tenido 12 constituciones, ¿no? Donde la actual constitución, la que actualmente tenemos nosotros, es la constitución del año 1993. ¿Ya? O sea, hace 28, esta constitución tiene 28 años. ¿Ya? Esta constitución que tenemos nosotros actualmente ya tiene 28 años. Fue elaborada en 1993. La constitución que estuvo antes de esa fue la constitución de 1979, ¿no? Y así, hemos tenido 12 constituciones. La constitución más larga, la que duró más años, es la constitución de 1860. ¿Por qué? Porque esa constitución duró 60 años, de 1860 a 1920. Es la constitución más larga que hemos tenido. Y si hemos tenido constituciones largas, también hemos tenido constituciones cortas, ¿no? Que duraron muy poco tiempo, como la constitución, si no me equivoco, de 1826, que duró menos de un mes. Menos de un mes. ¿Ya? Entonces, ese cuadrito de constituciones con las más importantes también están en el archivo, que la semana pasada yo les dije que lo copiaran. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a proyectar eso precisamente, porque es lo que me interesa, porque van a venir preguntas sobre eso, ¿ya? Lo voy a ahora compartir. A ver, ¿cuál es la razón por la cual Gabriel y Anthony no prenden sus cámaras? ¿Qué es lo que pasa? A ver, préndanle a ver, niños, chicos, sus cámaras, por favor. Vamos ahora a compartir. A ver, Anthony, prende tu cámara ya. Acá está. Muy bien. Esto que estamos viendo acá en la pantalla es lo que yo les dije que copiaran la semana pasada. ¿Ya? Todo esto. Entonces, ahorita ya no es tiempo de copiar, porque ahorita tengo que explicar. Se supone que tú ya lo tienes que tener. ¿Ya? Muy bien. Ahí vemos, ¿no? Escuchen, rapidito. Vamos a analizar esto. ¿Ya? Importante lo que he estado hablando, y también es importante lo que voy a hablar ahora sobre este archivo, ¿ya? Miren, la constitución política, ¿ya? Ojo, básicamente se va a componer de dos partes. Miren acá, quiero que esto se grabe. Una parte es la parte dogmática,
y la otra es la parte orgánica. Repito, las dos partes que tiene una constitución, ¿no? Van a ser una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿de qué trata la parte dogmática? ¿No? En la parte dogmática es la que está dirigida a ver sobre la declaración de los derechos, ¿no? Entonces, en la parte dogmática vamos a encontrar lo que son los derechos y obligaciones. Si yo digo obligaciones, estoy hablando de deberes, ¿ya? Entonces, en la parte dogmática es donde vamos a encontrar los derechos y los deberes de todos nosotros, de las personas. ¿Ya? ¿Entendido? Todo tipo de derechos y deberes, ¿no? Derechos civiles, económicos, sociales, políticos, todos los derechos. Y también todos los deberes. Por eso dice obligaciones. Las obligaciones son deberes. Eso es la parte dogmática. ¿Ya? Ojo, que se quede grabado en la cabeza. Y la parte orgánica, que vemos acá, es la que se encarga de ver sobre la organización, cómo se va a organizar y cómo va a funcionar el Estado. O sea, las autoridades que nos gobiernan, el poder ejecutivo del presidente, los congresistas, el poder judicial, el ejército, la policía, todo lo que son autoridades, cómo se organizan y cómo funcionan en nuestro país. De eso trata la parte orgánica. ¿Estoy siendo claro? A ver, repito, la parte dogmática se encarga de ver los derechos y deberes de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Y la parte orgánica se encarga de ver cómo se organiza y cómo funciona el Estado peruano. O sea, cómo funcionan todas las autoridades, cómo nos van a gobernar. De eso trata la parte orgánica. ¿Ya? Luego, estos cuadritos que están señalados con flechas, ¿no? Acá yo escogí las constituciones, por así decirlo, más conocidas, más importantes. Todas las constituciones son importantes, ¿ya? ¿No? O son principales, pero hemos escogido algunas que destacan por situaciones que ocurrieron en estas constituciones, ¿ya? Entonces yo escogí 5, claro, escogí 5. Primero, obviamente, tenía que escoger la primera constitución que tuvo el Perú. Acá está. Miren, ¿ah? No vaya a ser que esto venga en el examen. Constitución de 1823, ¿no? Esta es la primera constitución que tuvo el Perú. Duró 1 año y medio, duró poco también, no duró mucho. ¿Ya? ¿Entendido? Si yo pregunto cuál es la primera constitución que ha tenido el Perú, ya está, acá está la respuesta. 1800, la constitución de 1823. ¿Entendido? ¿Estoy siendo claro? Chicos, no, tienen que responderme si me están escuchando. ¿Lo han entendido hasta ahorita? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, a un momento. Entonces, esa es la primera constitución, ¿ya? Entonces, se estarán dando cuenta ustedes que este libro, que si alguno de ustedes lo tiene en su casa y lo quiso leer, ¿no? Como me pasó a mí, ¿no? De verdad, es medio aburrido leerlo, ¿no? Sus leyes, que esto, ¿no? Pero de todas maneras siempre es bueno tener alguna idea, alguna noción, ¿no? O saber a qué parte del libro voy a ir cuando quiero buscar determinada situación. No te estoy pidiendo que lo leas todo, pero que sí lo conozcas al menos. ¿Ya? Entonces, por eso, escuchen, la Constitución es la norma. Cuando digo norma, estoy hablando de regla, estoy hablando de ley. ¿Ya? Una norma es una regla, una ley que tenemos que cumplir. Y en el Perú, es la norma de mayor jerarquía, o sea, la más importante. ¿Entienden? Es la norma o la regla de mayor jerarquía en el Perú. Ojo con eso. ¿Y por qué es la más importante? ¿Las otras leyes no son importantes? Sí, lo que ocurre es que, disculpen, lo que ocurre es que alguna ley, alguna norma que pueda dar el presidente o el Congreso, se pueden cambiar en cualquier momento. Nosotros, los peruanos, podemos salir a las calles a protestar si hay alguna ley que no nos favorece. ¿Ya? Se pueden cambiar las normas, las leyes dadas por el Congreso o por el presidente. Pero las normas de la Constitución no se pueden cambiar. ¿Me entiende?
Por eso te digo que es la de mayor jerarquía. Es difícil una norma, una regla que está en la Constitución, es difícil cambiarla. Para poder cambiarla, no se va a poder cambiar de un día para otro. Van a tener que reunirse e incluso puede demorar 1 o 2 años en poder cambiarla. ¿Te das cuenta? Es difícil. En cambio, una norma o una ley dada por el presidente o por el Congreso, sí se pueden cambiar. ¿Ya? ¿Entendido? Por eso, vuelvo a repetir, la norma de mayor jerarquía, o sea, la ley más importante de nuestro país es la Constitución. ¿Ya? Muy bien. Ya dije, ¿cómo más se le conoce a la Constitución? Como la Carta Magna, también se le conoce como la Ley de Leyes, ojo, ya, también se le conoce por eso. Muy bien, regresamos a esto. La Constitución de 1826, lo que dije hace unos minutos, acuérdense de esto, es la más corta. Miren, menos de un mes, del 19 de diciembre de 1826 hasta el 7 de enero de 1827. ¿No? ¿Te das cuenta? Es cortísima. Si no me equivoco, 19 o 20 días nada más duró. Ni siquiera llegó a durar un mes. ¿Ya? Entonces, la de 1823 es la primera constitución. La de 1826 es la constitución más corta que ha tenido el Perú. La constitución de 1860 es la más larga, duró 60 años, ¿no? De 1860 a 1920. La constitución de 1979 fue una constitución, ¿no?, muy importante, ¿no?, que fue promulgada en el año 1980, ¿no?, pero fue creada, o es conocida como la Constitución de 1979, que pone fin al gobierno de los militares. Por eso fue importante esta Constitución. ¿Ya? ¿Entendido? Y esta de acá, la del 93, es la actual. ¿Ya? Es la actual. Ojo con estos datos que voy a dar acá. Esta Constitución, ¿ya?, fue aprobada por un referéndum el 31 de octubre de 1993, perdón. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se necesitó un referéndum? Te explico. Un referéndum es cuando los ciudadanos peruanos van a votar si están a favor o están en contra de algo que está planteando el presidente, ¿no? En este caso, en 1993, disculpen, en 1993 había un problema con esa constitución. ¿Por qué? Porque el presidente de ese momento, el señor Fujimori, había dado un golpe de Estado al gobierno y con los tanques entró al Congreso y por la fuerza sacó a los congresistas. Ya no se les permitió ingresar y todo eso. Y eso es un golpe de Estado, ¿no? El presidente tomó por la fuerza el Congreso. ¿Ya? Y en el Congreso entraron otras personas, pues, que eran partidarios del presidente. Entonces, con eso, el presidente ya manejaba el poder legislativo, ¿no? Y estas personas hicieron una constitución, y en esta constitución el presidente cambió las leyes para poder postular de nuevo a la presidencia, cosa que no estaba permitida, ¿no? Por eso lo hizo. Entonces, en cierta forma, o exactamente, esa constitución era ilegal, ¿ya? Porque fue dada por la fuerza. Entonces el presidente, como era popular, por la época del terrorismo y todo, no se amparó en la gente, ¿ya? En los ciudadanos, ¿no? Entonces, hizo la consulta, el referéndum, para que los peruanos votaran si estaban a favor o en contra de la Constitución. Y bueno, hay muchos peruanos, pues, que no saben lo que yo les estoy diciendo ahorita, que no saben que es ilegal tomar el Congreso por la fuerza como lo hizo el señor Fujimori. Y además en esa época se había capturado al terrorista Abimael, entonces Abimael Guzmán, el jefe del grupo terrorista. Entonces, el señor Fujimori tenía mucha popularidad y obviamente ganó el referéndum, ¿no? Y se aprobó la Constitución, ¿ya? Y esto es lo que quiero que sepan. ¿Cuándo fue ese referéndum? El 31 de enero
de 1993, por el cual se aprobó la Constitución que actualmente tenemos. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, otro dato importante de esa Constitución. Fue aprobada el 29 de diciembre del 93. ¿Y cuándo empezó a funcionar o cuándo entró en vigencia? Acá también está. 1 de enero de 1994. Ese año entró en vigencia. ¿Entendido? ¿Ya? Fue aprobada en el referéndum el 31 de octubre del 93 y entró en vigencia, empezó a funcionar el 1 de enero de 1994. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Entendido? Vuelvo a repetir, aprobada en el referéndum el 31 de octubre del 93 y entró en vigencia el 1 de enero del 94. Y esa es la Constitución actual. Esta Constitución actual lo vemos en este cuadro, que yo supongo ya lo deben tener en su cuaderno, donde vemos cómo está dividida, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la actual Constitución? Si yo pregunto, ahorita mirando el cuadro, ¿cuántos títulos tiene la actual Constitución? ¿Cuál es la respuesta? 6. 6 títulos. Acá está. 6 títulos y cada título tiene un nombre, ¿no? El título 4, por ejemplo, se llama de la estructura del Estado. ¿Ya? Ahora, cada título está dividido en capítulos. Por ejemplo, ¿quién me dice en cuántos capítulos está dividido el título 3 del régimen económico? ¿Cuántos capítulos tiene? A ver, vean su cuadro. El tercero, ¿cuántos capítulos tiene? 6. 6 capítulos, ¿no? El título 1 de la persona y la sociedad tiene 4 y así, ¿ya? Y artículos, ¿cuántos artículos en total? ¿Quién se da cuenta? ¿Cuántos artículos en total tiene la Constitución? A ver, vean su cuadro. ¿Cuántos artículos en total tiene la Constitución actual? Ahí ya lo señalé. ¿Cuántos tiene? 206 artículos. Ojo con eso, ¿ya? ¿Ya? A ver, pregunto. Antes de la Constitución del 93, antes de la Constitución del 93, ¿cuál Constitución teníamos? ¿La Constitución de qué año? Antes de la del 93. A ver, acá está. ¿Cuál es la Constitución que estuvo antes del 93? La Constitución de 1979. ¿Ya? Esa es la Constitución que tuvimos antes. ¿Ya? ¿Entendido? Ahora, vamos a este cuadro de nuevo. A ver, escuchen. De estos 6 títulos que vemos, persona y sociedad, Estado y la nación, régimen económico, el tercero, estructura del Estado, el cuarto, garantías constitucionales, el 5, y la reforma de la Constitución, que es el título 6. Pregunto, ¿cuál de estos 6 trata sobre las funciones, ¿no? ¿Cómo va a gobernarse o cómo está dividido el Estado peruano, o sea, las autoridades? ¿Cuál de los 6 tratará de eso? Sobre las funciones del Estado, los poderes del Estado, cómo los gobiernan. ¿Cuál de esos 6 tiene que ver con eso? A ver. El segundo. El Estado y la nación, podría ser. Pero vean bien. El cuarto. El cuarto, estructura del Estado, ¿no? Cómo estructura, ¿no? Cómo está dividido, cómo funciona, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con las funciones y atribuciones y cómo van a gobernar las autoridades está en el título 4, que es la estructura del Estado. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? ¿Y quién me dice de qué trata el título número 6? Título número 6, ¿de qué tratará? Bien fácil, ahí lo pueden ver en la pantalla. De la reforma de la Constitución. Exacto. Cuando hay la intención, como la tiene el presidente actual, de cambiar la Constitución o de eliminar esta y poner otra, entonces se tiene que recurrir a este título, donde dice en qué momento se puede cambiar, ¿no? Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para poder cambiar la Constitución, ¿no?
¿En dónde nos habla de eso? Acá en el título 6, la reforma. Reforma es cambio, ¿no? Entonces, todo eso está en este libro importante, ¿no? Todos los pasos que se tienen que seguir para que nuestro país se maneje de una manera adecuada, ¿se entiende? De una manera adecuada. Entonces, todo eso encontramos ahí, en este libro importante. ¿Ya? A ver, son 8:42. Nos quedan 3 minutos, no, sí, 3 minutos para empezar la práctica. ¿Ya? En 3 minutos empezamos la práctica. ¿Dónde van a ingresar? Van a ingresar a tareas y ahí está la práctica. La abren y van a contestar. Tenemos de 8:45 a 10 de la mañana. Perdón, a 9 de la mañana. 15 minutos. ¿Cómo? En ese transcurso se va a cortar, ¿no? Se va a cortar lo del Zoom, entonces inmediatamente ingresas, ¿ya? Inmediatamente ingresas cuando se corta. ¿Ya? Muy bien, entonces ya estamos a 2 minutos, son 8:43. En 2 minutos empezamos con eso, ¿ya? A ver, ¿hay alguna consulta, algo, antes de que empiece? ¿Todo quedó claro? ¿Ya? Ya saben ustedes qué cosa es una norma. Una norma es una ley, ¿no? Una ley, ¿no? Algo que se tiene que cumplir, ¿no? ¿No? Y las normas pueden ser morales, pueden ser éticas, pero en este caso de la Constitución, las normas jurídicas vendrían a ser las leyes, ¿ya? Porque están en la Constitución, ¿ya? Las leyes son las normas jurídicas en este caso. Entonces todo está quedando claro. En 1 minuto empezamos. Importante, solo pones, por ejemplo, van a ser 10 preguntas. Pones número 1 y al costado, si la respuesta es la C, pones C. Luego, número 2, si la respuesta es la A, pones A. Número 3, si la respuesta sería la D, pones D. Ya no me escribas lo que dice en la letra C o lo que dice en la letra A. No me escribas eso ya. Me confundes. Solo el número de la pregunta y la letra con la opción correcta que tú creas que es. Nada más. Ya no tienes que escribirme lo que dice, nada. El número y la letra, nada más. Listo, ingresen. Ingresen a la práctica. ¿Ya? Ya saben, cuando se corta el Zoom, ingresamos de nuevo. ¿Ya? A ver, Miguel, no sé dónde te había sido. Escucha. Ingresa a la práctica y solo me pones, Miguel, escúchame, solo me pones el número de la pregunta y al costado la letra con la opción correcta. A, B, C. No me escribas lo que dice en la letra A ni en la letra B, no quiero eso. Solo la letra con que tú creas que sea la opción correcta, ¿ya? ¿Entendido, Miguel? Ya, ok, entonces empiecen. A ver, una consulta. ¿Ya alguien pudo entrar a la práctica? A ver, Deria, ¿pudiste entrar? Todo ok entonces, ya, ok, muy bien. Sigas.
Chicos, a ver, en 2 minutos se va a cortar el Zoom, inmediatamente ingresan ya, inmediatamente ingresan. Si ya acabaste de responder las preguntas, ya envíalo de una vez, ¿ya? Si ya acabaste, lo envías de una vez. Recuerden, en 1 minuto y medio se va a cortar, todos ingresamos de nuevo. Acabo de ver acá en la plataforma, ya un alumno ya envió su práctica, ¿ya? ¿Dónde está ese alumno? Porque se ha retirado de clase. Bueno, sigan trabajando porque tenemos tiempo. Recuerden, se va a cortar ahorita, ingresan de nuevo, ¿ya? Lo más rápido posible ingresan, por favor, no demoren mucho en ingresar, ¿ya? Acá ya.